Buenos días muchachos, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, continuando con nuestras clases de ciencias sociales de grado octavo, voy a iniciar con el nuevo tema que es el marxismo, ¿listo? Pero recordemos que estamos durante un proceso del siglo XIX que es la industrialización. Ese proceso que tiene industrialización, nacionalismo, colonialismo en África, cambios sociales, políticos y económicos que llevaron a que el ser humano tenga diferentes cambios de personalidad y su modo de pensar. La revolución industrial nos ha afectado hasta en la actualidad. Digamos, la historia contemporánea que actualmente estamos viviendo es una historia contemporánea que lleva a que el hombre pueda cumplir metas, pero a la vez ser un esclavo moderno. ¿Qué quiero decir con esclavo moderno? Que dejamos las cadenas del amo y nos pusieron unas nuevas cadenas que se llama la explotación. Y eso es lo que yo quiero tocar en este día con base a lo que es el marxismo. La revolución industrial, máquinas gigantes, metalurgias donde procesan el acero, producen grandes maquinarias a la vez porque de aquí vamos a tener lo que es la locomotora a vapor, ¿listo? Y donde la fundición del metal hace crear nuevas mercancías de consumo. Digamos, gracias a la industrialización se genera esa palabra, perdón, que se llama consumismo, ¿vale? Ahora, hay que mirar que las grandes ciudades, Londres, París, crecieron, y Berlín, que también tiene esto gran importancia, eso, crecieron gracias a que las fábricas que estaban en ese momento surgiendo en las ciudades, alrededor de ella estaban surgiendo pequeñas comunidades de clase obrera. Recordemos que la clase obrera surge es porque en el campo ya no había que producir y la única forma de sobrevivir se daba en la ciudad. Entonces empieza esa gran migración del campo a la ciudad. Ya el campesino desaparece como un pensamiento y se convierte ya en un obrero. ¿Listo? Entonces tenemos el surgimiento de eso, el surgimiento del capital, el capitalismo, el arte, digamos, ya vamos a hablar del romanticismo, del naturalismo, la música, esa música, digamos, el último pensador que tomó una parte política que fue Beethoven, y ya posterior vamos a tener a Wagner que va a ser uno de los propulsores de la música por medio del romanticismo, esas obras tan grandes, tan impulsivas, tan emocionales que tratan de explicar cómo el hombre se destroza a sí mismo. Digamos, Wagner, si ustedes quieren escuchar en algún momento las Valquirias de Wagner, es algo sorprendente cómo este momento histórico cambia el pensamiento del hombre. También filosofía. Tenemos en ese momento el autor, Carlos Marx, Federico Nietzsche, Schopenhauer, y ya posteriormente todos estos procesos como han invocado en el siglo XX y por desgracia lo que es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo y comunismo, que son digamos, las problemáticas que posteriormente van a venir. Pero todo eso va a venir con este antecedente que es el siglo XIX, ¿listo? De, del siglo XIX podemos tener algo que es la pobreza. La pobreza no es que no haya existido durante la historia del ser humano, no, para nada. Eh, Podemos verlo en la antigua Grecia, en Roma, en la Edad Media, romanticismo, sino que la pobreza más que todo estaba muy ligado, estoy hablando del pensamiento europeo, muy ligado a mala fortuna, a mal gastos, o porque era algo tan marginal que para la clase, digamos, la clase noble no era importancia, lo importante era yo como noble y el campesino se dedicaba a trabajar y los que no querían que eran vagos, digamos,
Entonces ese pensamiento, por desgracia, ese pensamiento que dice, el que es pobre es porque quiere, no, son procesos económicos, políticos que generan una clase social y en el siglo XIX se da esa culminación. Clase alta, los que tienen los medios de producción, clase media, los que trabajan para clase alta y clase baja, los que no pueden acceder ni a la clase media. Porque es que muchas veces vemos que pobre es pobre porque quiere, no, ya vamos a ver desde el marxismo eso. Y ya empezamos a esto, ¿listo? Un pequeño recorrido. Recordemos que empiezan las nuevas fuentes de energía, el carbón, su inicio, ya lo que fue el vapor y posteriormente la energía, nuevos sectores industriales, el metalúrgico, que es el que surge de los metales y gracias a la industrialización y toda la mecanización de la maquinaria que hace que la producción se maxifique en poco tiempo. Ya el zapatero ya no es zapatero, sino que tengo las personas que saben hacer diferentes cosas y ya no unos pares de zapatos y ya puedo sacar 100 pares de zapatos diarios. Nuevos países en expansión industrial, ¿cómo se genera eso? Pues primero, abrir el mercado. El pensamiento liberal dice, hay que abrir el mercado. ¿Qué quiere decir el mercado? En pocas palabras, abrir el mercado quiere decir que entre los países no se cobre, no se cobre, muchachos, impuestos por producir una mercancía o exportarla o importarla, sino que el mercado sea libre, eso es lo que buscaban posiblemente los burgueses. Por desgracia, va a generar los imperios coloniales, es decir, África se convierte en la nueva base de la explotación de materias primas, ya que América, como sabemos ya en el siglo XIX, ya empieza Europa a perder sus colonias en América por las diferentes independencias. Entonces, África es manipulada en todo el sentido de la palabra, es totalmente manipulada y por lo tanto no tiene la opción de que ellos puedan defenderse. Se les impone una creencia, se les impone un estado moderno, una economía. Si ustedes han visto el mapa de Europa, eso parecía que había sido recortado con una regla, trazado con una regla. Muchas tribus desaparecieron, confrontaciones de colectivos, solo por la avaricia de los europeos. ¿Listo? Entonces, ahí vamos, una consecuencia frente a eso. En nuestra primera parte, Carlos Marx, ¿quién es el bueno? Muy poco se habla de él en la actualidad, perdón, pero se habla mucho de su influencia. Carlos Marx es una de las personas que propone una teoría frente a del cómo y cómo surge el capitalismo. Digamos, cómo surge ese capitalismo voraz, asesino que come las entrañas, en donde genera la explotación de la clase obrera y esa clase obrera cómo es explotada por el capitalista que en ese momento es el burgués. ¿Listo? Carlos Mann es politólogo, es economista, es filósofo, es periodista, es ensayista, y muchas cosas se han hablado sobre él. Por desgracia, digamos, en Colombia conocemos de Carlos Marx más por lo que se escucha que por lo que se lee. Libros como el Manifiesto Comunista que escribió con su gran amigo Federico Engels, donde plantea algo que vamos a ver que se llama el materialismo histórico. El Capital son 4 volúmenes, cada libro aproximadamente tiene 1500 hojas. El 18 Brumario, que es un libro que habla cómo se originó un pequeño comunismo durante la Revolución Francesa y cómo ascendió Napoleón Bonaparte y cómo el burgués que supuestamente había peleado por la igualdad, equidad y fraternidad de todos, nunca cumplió su palabra y antes surgió para explotar a la clase media. ¿Listo? Carlos Marx tiene mucha influencia, digamos. Por desgracia, la izquierda actual se entiende como una izquierda perezosa, manipuladora, etcétera. Por desgracia, Colombia no se maneja por la parte racional, por la parte de la cabeza, sino por las emociones y muy poco investiga frente a eso. Entonces yo les voy a hablar de la izquierda intelectual. ¿Listo?
lo que es ese socialismo intelectual que muestra cómo surgió el capitalismo y por qué aún se sigue teniendo esas ideas. ¿Listo, muchachos? Para entender un poquito eso, vamos a hablar de lo que es la economía clásica. ¿Qué es la economía clásica? La economía clásica se basa en cuanto los teóricos como Adam Smith, David Ricardo, que son los dos grandes economistas clásicos que nacen durante la primera revolución industrial, empiezan a lanzar teorías de cómo una nación puede acumular riqueza, o en pocas palabras, cómo una persona se puede volver rico. Anne Smith tiene un libro que se llama El origen de las naciones, el origen del capital de las naciones. Más que todo es un ensayo que habla más que todo de cómo usted tiene que acumular capital y qué es lo que necesita para acumular capital. Entonces, estos teóricos van a dar las primeras bases de la teoría económica y posteriormente Carlos Marx las va a criticar de cierta forma. El origen de la riqueza según la economía clásica dice, bueno, usted necesita tener cuatro cosas para eso. Lo primero es tener el obrero. ¿Por qué? Porque el obrero o el campesino de ese momento es quien va a trabajar el suelo. ¿Listo? Usted tener el obrero y el suelo puede generar riqueza y ellos dicen, no, le faltan dos cosas. La industrialización y el capital. ¿Por qué? Esas cuatro cosas es lo que genera o le genera a usted riqueza. Entonces, tenemos al obrero que trabaja en la tierra, también tenemos la industria donde procesa esa materia prima que sale del suelo y posiblemente tenemos lo que es la parte del capital, es decir, usted necesita tener dinero porque necesita comprar nuevas tierras, productos para cultivarla, para pagar al obrero y por lo tanto necesita manufactura para la parte industrial. Entonces, ellos comentaban esa parte más que todo Adam Smith para que se pueda dar esa riqueza. Esa riqueza se tiene que dar por estos cuatro aspectos, ¿listo? Esto lo maneja la economía clásica. Pues si lo miramos de una lógica, sí. Yo puedo tener mucho dinero, quiero montar una empresa, pero es que yo para montar una empresa necesito capital. Para tener esa empresa necesito tener la fábrica, necesito comprar maquinaria, etcétera, todo eso, pero necesito también el obrero que es el que trabaje en eso. ¿Listo? Entonces, Adam Smith tenía algo que se llama la plusvalía, que más que de todo se maneja en la economía y se maneja en la parte de la economía. La plusvalía, pongamos un ejemplo, es cuando yo vendo, produzco y vendo una mercancía. Pongo un ejemplo. Mi fábrica se dedica a vender cuadernos. Entonces, mi cuaderno para la venta sale a 1.000 pesos. ¿Listo? Sale a 1.000 pesos. Y el que me compra, el señor de la miscelánea, me lo compra a 1.000 pesos, pero lo vende a 1.500. O sea que la plusvalía, o sea, el excedente de ganancia son los 500 pesos. ¿Listo? Son esos 500 pesos, que es la ganancia que yo le saco al producto. ¿Listo? Lo que yo puedo ganarle más a un producto ya fabricado. ¿Vale? Entonces, vamos hasta ahí. Pero no. El marxismo va a decir, qué pena. Tener esas cuatro cosas, usted, listo, las puede tener. Pero el único que produce capital es el obrero. Pues si la capitalista, ¿cómo así que el obrero? Si yo soy el que tengo el capital, yo soy el que tengo la fábrica, yo soy el que tengo las tierras, ¿cómo es que el obrero va a hacer lo que me produce riqueza? Y como dice aquí la imagen, porque el dueño de la empresa tiene más dinero que yo y a eso voy. Dice Marx, no señor, el obrero es aquel que le produce riqueza al capitalista. ¿Por qué? Usted puede tener la fábrica, usted puede tener el dinero, usted puede tener el suelo para cultivar, pero si usted no tiene una persona que le trabaje el suelo y
que le trabaje la fábrica, usted no tiene riqueza porque la maquinaria no se va a mover solo y el suelo no se va a cultivar solo. ¿Listo? La fábrica no se va a mover sola y el suelo no se va a cultivar solo. Y eso es una tesis muy importante que Marx va a llevar, digamos, a los movimientos obreros actuales, que dice, el obrero es quien produce el capital, perdón, y el capitalista es quien está explotando al obrero en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da eso? Mal dice, se da por medio de la explotación laboral. Es decir, soy un esclavo moderno. La explotación laboral hay que entenderla que en la actualidad se manejan 8 horas laborales, en esa época se manejan 16, pero si miramos, eso no cambia en la actualidad, ¿listo? ¿Por qué no cambia? Porque es que en la actualidad se empieza a manejar un aspecto político, ideológico, sociológico, en donde el ser humano es explotado por una necesidad vana, es decir, por una acumulación de riqueza. El capitalista se volvió tan avaro que no le importa al obrero. ¿Listo? Entonces lo vamos mirando de esa forma. Entonces dice, empieza esa explotación obrera. Pero ¿cómo así? Si el capitalista tiene la riqueza, ¿qué tiene el obrero que pueda brindarle a la producción? Y mal dice, lo único que tiene el obrero es su fuerza de trabajo. No tiene más. El obrero ha perdido su familia en su totalidad. Ha perdido su familia. ¿Por qué? Porque el capitalista fue capaz de quitarle tanto tiempo para darle al dueño de la empresa que ya no tiene tiempo para su familia. Es decir, hay una teoría que se critica mucho que los comunistas, izquierdistas son apátridas. ¿Apátridas qué es? Que no pertenecen a ningún lugar, a ninguna patria. Pero mal dice, el obrero no pertenece a ninguna patria porque es un pensamiento que se creó en el siglo XIX con nacionalismos para decir, oiga, yo tengo que ser orgulloso de mi país, yo tengo que, mi país es mejor que los demás. ¿Listo? Pues es que nosotros vemos esa pelea entre países o regionalismo. El costeño es mejor que el cachaco es mejor que el costeño, el paisa es mejor que el bayuno, etcétera. Porque se crearon ese imaginario de que porque yo estoy en cierto lugar, soy mejor que los demás. Y Mal dice, el obrero tiene que quitarse esa idea. Usted no es de ningún país, usted está en este mundo. Y cuando el obrero entienda que todos somos iguales sin la identidad de una bandera, es cuando el obrero va a entender que está siendo explotado. Entonces, el obrero lo único que le queda, ¿cuál es? Ya no tiene familia, ya no tiene sueños, ya no tiene metas. Lo único que tiene para sobrevivir es la fuerza de trabajo. ¿Listo? Esa fuerza de trabajo, ¿cómo inicia? Si se acuerdan de la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, es una tragicomedia que explica cómo la realidad, ¿no? De cómo Carlitos, está en una fábrica, cómo lo sacan de la fábrica cuando llega la crisis económica, cómo se ve vagabundo, cómo llegó a la cárcel, cómo se enamoró, cómo se tenía ese ideal de familia, que por desgracia lo que muestra en la película, lo que muestra en la película es una realidad tremenda, que es que el obrero siempre, siempre su pensamiento es tener una casa, tener una familia, tener un automóvil, ¿cierto? Esos son los sueños de un obrero, digamos. Los sueños es porque el capitalismo se los vendió. Su sueño no es salir adelante, no es tener una buena vida, sino su sueño es casa, carro, familia. Ustedes se acuerdan en la película, estaba comiendo, ahí quedaba cerca la cocina el árbol frutal, si quería leche la vaca entraba y no tenía ni que ordeñarla, pedazo de carne y todo eso se imaginaba, es el ideal de la familia, digamos, obrera. ¿Listo? Entonces Carlitos muestra eso, pero ¿cómo empieza la explotación? Bueno, la explotación inicia
cuando el capital dice, bueno, ya no puedo tener a un solo zapatero, sino que necesito tecnificar. ¿Qué es tecnificar? Enseñarle un oficio a un obrero, pero que cada obrero tenga una función diferente dentro de la fábrica. Y ahí tengo la imagen de cómo se da eso. Es decir, todos los obreros no se van a dedicar a lo mismo. Si ustedes se acuerdan en esa, en esa línea de ensamblaje, el primero, el barbudito gordito, era quien golpeaba, ¿no? Y Carlitos, Charlie Chaplin, apretaba. Eso es lo que pasa en una fábrica. Todos no pueden cumplir la misma función, porque un zapatero, ¿cuánto se movería haciendo un zapato? Una semana. Pero yo puedo colocar una línea de ensamblaje donde varios obreros sean tecnificados. Es decir, un obrero va a hacer la suela, el otro obrero va a pegar la suela con el cuero, el otro lo va a coser, el otro le va a colocar las diferentes partes metálicas, el otro le va a colocar los cordones, el otro lo va a embolar, el otro lo va a limpiar, el otro lo empaca y sale. ¿Cuántos zapatos puedo sacar al día? Pares de zapatos 100. Entonces se maxifica la producción. ¿Listo? Entonces, esa maxificación de producción va a llevar a algo muy específico. Y es que el ser humano tiene que buscar la forma de cómo poder transformar ese dinero en algo. Entonces viene el siguiente paso. La explotación se da de la siguiente forma y es cuando el obrero tiene que trabajar 8 horas, pero esas 8 horas recibe un pago. Y muchos sabemos que ese pago es beneficioso o que es suficiente. Y vamos a hablar sobre la plusvalía marxista, que es muy diferente a lo que yo expliqué anteriormente, ¿vale? La plusvalía. El niño pensando, bueno, ustedes cuando ellos hagan quiz, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía entonces, el valor excedente del trabajo no remunerado del obrero asalariado, perdón, y el que se apropia gratuitamente al capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Mal dice, el origen del capital, el origen del capital se da, es por la explotación obrera, pero más exactamente se da es por la plusvalía. Te voy a explicar la plusvalía. Mal dice, un obrero puede trabajar 8 horas, pero le está regalando 4 horas al capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Que el obrero con 4 horas puede tener para sobrevivir, para comida, para techo, para servicios, para todo, pero hay 4 horas que se está apropiando el capitalista. Voy a poner un ejemplo así. Bueno, imaginémonos que contratan a una persona, digamos que el salario mínimo en la actualidad, pongo un ejemplo, ¿no? Son 600.000 pesos, ¿listo? A esa persona la contratan por 600.000 pesos, ¿listo? Él va a trabajar en la fábrica de Postobón, ¿listo? Exactamente en la máquina que hacen los juguitos HIT. Cada juguito HIT, la empresa lo vende a las tiendas por 1.000 pesos, ¿listo? Entonces, ¿cómo se va dando esa explotación? Bueno, imaginemos que imaginemos que cada día a un obrero le pagan mensualmente, digamos, pagan mensualmente, vamos a ir 30 en 600, son 20.000 pesos, vale el día de ese obrero, ¿sí? Las 8 horas, por 8 horas de trabajo, le pagan 20.000 pesos. Ahora, dividamos esos 20.000 pesos en una hora diaria, nos daría 2.500 aproximadamente, 2.500 pesos, ¿cierto? Ahora, la máquina de jugos hace por minuto 100 cajitas de jugo por minuto. Ahora, multipliquemos eso por una hora, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? Aproximadamente 6.000 cajitas de jugo. En una hora, 6.000 cajitas de jugo a 1.000 pesos, ¿cuánto nos da, no? Nos da bastante dinero. Mientras tanto que un obrero
se gana 2.500 pesos por hora. El empresario se está ganando casi 600.000 pesos por una hora de trabajo de cada obrero. Ahora pasemos eso a un día, pasemos a una mensualidad. ¿Cuánto se está ganando un capitalista por todo lo que trabaja el obrero? Casi es entre 40 a un 50 veces lo que paga un sueldo mensual. Y eso es lo que criticaba Marx. ¿Cómo es que un capitalista va a ser tan avaro y va a explotar al obrero en el sentido de que tiene que hacer todo lo necesario para que esa persona medio sobreviva y lo poco que le paga no le alcanza a sobrevivir porque todo lo que tiene que pagar una persona, servicios, comida, estudio, por lo tanto el capitalista se queda con todo. Entonces, ese principio del marxismo, lo que es la plusvalía, va a generar una revolución tan grande que es lo que vamos a ver la próxima clase, que ya es como tal la teoría marxista frente a eso. ¿Listo, muchachos? Es muy complejo, sentido de que esta ideología haya llegado hasta la actualidad, digamos, todos los movimientos obreros o los grupos de izquierda o digamos los grupos guerrilleros, porque digamos Marx da la idea teórica que el mundo está como está es por culpa del capitalista que fue tan avaro que acaba con todos los recursos naturales y esos recursos naturales que no son renovables los está acabando hasta el punto de que se lleve la idea de que el hombre no es hombre, sino que hace parte del apéndice de la maquinaria. ¿Qué es el apéndice de la maquinaria? La parte productiva, es decir, el ser humano no es humano, sino que ya es una máquina de producción. Es algo muy complejo, pero es una buena idea para entender por qué en la actualidad se genera el desempleo, por qué hay desempleo y eso, ¿listo? Entonces, ya en la próxima clase vamos a mirar lo que son todos los movimientos revolucionarios. ¿Listo? Entonces, voy a generar unas preguntitas que es para la actividad que me tienen que agregar hoy mismo en esta hora, después que terminen de ver el video. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Qué consecuencias tiene la revolución industrial para la clase obrera? Segundo, realiza una historieta explicando la explotación en el obrero. Y tercero, en media página, muchachos, ya sea en el computador, lo pueden hacer en Word, me van a hacer un pequeño resumen de lo que fue explicado en esta clase. ¿Listo, muchachos? Esos son los 3 punticos que van a trabajar en esta media hora de clase y me lo van a enviar apenas terminen. Bueno, muchachos, les agradezco mucho por haberme puesto atención. Cualquier dudita con el mayor gusto me pueden escribir. Gracias, muchachos.